Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911 en los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta velada de hoy, martes 28, 7 de la noche, donde estamos ya prestos a comenzar este contacto, conversando con Miguel Muñoz. Miguel, compañero de luchas, proselitista, activo en la campaña del presidente Trump, siempre trae informaciones importantísimas que vamos a compartir con ustedes en el mejor sentido, en el mejor beneficio de que nuestro futuro tiene un camino directo a través de Donald Trump para preservar nuestros anhelos, nuestras ideas, el futuro que tenemos sobre nuestra familia. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañan aquí por primera vez. Por favor, para nosotros es un privilegio contar con usted. Lo invitamos a suscribirse aquí al canal y, sobre todo, importante, compartan el programa entre sus familiares, entre sus redes sociales, entre sus amigos, porque es importante que el mensaje pueda llegar a otras personas que necesitan ser informados sobre los acontecimientos que están sucediendo ahora, aquí, en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Nuevamente, por favor, síganse aquí. Gracias y, por favor, compartan. Sin más dilaciones, pasemos inmediatamente con Miguel Muñoz. Amigos patriotas, muy pero muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en esta velada de contacto con nuestro afamado gran virrey de la zona de Carolina del Sur, nuestro hermano de lucha y amigo Miguel Muñoz. Miguel, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, Gustavo. Pues estamos muy bien, gracias a Dios, y aquí una vez más para aportar a la comunidad latina y a la comunidad americana en general, dar nuestras opiniones para salir adelante con la victoria del presidente Trump. Claro que sí. Tú tienes muchas personas, evidentemente, en el mundo anglo, porque tú te desenvuelves muy allá arriba. Muy bien. Y sé que tienes a grande gente del partido que son personas de valor, ¿verdad? Exacto. Mira, primero que nada, si me permite, voy a decir a endorsar una persona en inglés. Of course. Bien corto. Es Mike Turner. He's running for Dorchester County in South Carolina for sheriff. And he's my friend. I know him for 5 years. And so I'm going to ask the people of Dorchester County to vote for Mike Turner on June 11. He's a conservative. He's a true friend. I respect him. I understand the other gentleman is a great man too. Listen, it's about America be America. But I like Mike Turner. I know him. So I ask the people of Dorchester County to please vote for him. I think he's the best choice. I think out of the two, he's more conservative. So that will make, Miguel tell you so. So you remember to vote for Mike Turner on June 11 on a primary. Also, Ralph Elsley, I mentioned it last week. He is running for District 102. That covers part of Charlton County, part of Dorchester County, part of Berkeley County. So we must elect a state rep, Ralph Elsley, for District 102. So thank you very much. Vamos a continuar. Yeah, well, your friend, welcome to American Freedom Network TV, and good luck. Absolutely, that's all we can wish you. Good luck. Yeah. All right. Bueno, pues estamos aquí hoy, los minutos que tenemos, porque decimos media hora, ¿no? Esto se convierte en una coma cuando empezamos a hablar tú y yo. Y los temas son tan fuertes que en esta semana, bueno, todo tuyo. Danos luz de lo que está pasando. Bueno, seguro que sí. La semana pasada, creo que no sé si fue el jueves, el presidente Trump tuvo un rally ahí en Nueva York, cuando tuvo muchas críticas de la gobernadora de Nueva York, la Ocasio-Cortez, la famosa Ocasio-Cortez latina. Pero Donald Trump es Donald Trump. Por eso Donald Trump
va a ganar estas elecciones, pero claro, no nos podemos dormir. Tenemos que apoyarlo y salir a votar. El challenge que si yo hubiera tenido la oportunidad de hablar con él, dije, Bronx, New York, no vayas ahí, pero sabes que él fue y le demostró a la comunidad latina que él sí quiere el voto latino y que él va a hacer por ello. Recuérdate, Donald Trump nació en Nueva York. Nueva York es su casa, aunque él vive en la Florida ahora, pero ese es su hogar. Ahí fue donde él nació y él ha compartido con latinos, raza morena, the black people, white people, Jewish people. El presidente Trump is everybody's people. It's everybody's president. That's what I'm trying to say. Y te digo la verdad, el rally fue muy bueno. Yo me quedé sorprendido. La gente con ese entusiasmo que cargaban la bandera americana, Make America Great Again, dominicanos, puertorriqueños, cubanos, mexicanos. Ahí había de todo. Ahí había de la raza afroamericana, ahí había anglosajones también, gente blanca, porque de eso se trata. Se trata de todos nosotros estar unidos para salvar esta gran nación, y solamente hay un hombre que puede salvar esta gran nación y es Donald Trump. Eso sí te lo digo de corazón. Y mira, el caso de Trump, de lo que él hace o cómo hace, para nosotros todos los días nos sorprende. Esto que pasó, eso que tú dices, que no debería haber ido ahí, él nació allí, pero él sabe exactamente. Es más, él se vino a vivir a la Florida no quizás porque a él le gustara mucho, sino prácticamente para evitar el hecatombe que le vino arriba, y se replegó a una de sus propiedades, como es Mar-a-Lago. Mar-a-Lago no es una casa, es un resort, hay que entenderlo muy bien. Ahí no solamente vive él, ahí hay gente que va a disfrutar de los campos de golf, etcétera, etcétera. Pero el hombre tuvo los timbales y los pantalones bien puestos. ¿Y a dónde se apareció? Ahí en Nueva York, en ese sitio icónico, y resulta ser que es un bastión demócrata, y los demócratas están temblando por la respuesta de lo que hubo ahí. O sea que si las elecciones fueran de buena lid, hoy, como en el 5 de noviembre, el hombre gana. Aquí nadie tiene dudas sobre eso. El punto es la maquinaria infernal que estos tipos tienen, que inventan una detrás de otra, además de la situación de los rinos que hay dentro del partido. O sea, él está estamos peleando dos frentes. Estamos peleando contra los demócratas y contra el otro escenario, el interno, que es el de los rinos. Así que este hombre, en nuestra ficha de triunfo, que es Donald Trump, pues va a seguir siendo acosado, y de aquí al 5 de noviembre se les cae una cosa y van a salir con otra nueva. Y por el otro lado, para devolverte la palabra, también escuché y todo el mundo sigue erizado porque cree que es un error político de Trump, que salió el endorsement que hizo Nikki Haley. Y ¿sabes qué? Para nosotros es un error. Para él, quizás su equipo de trabajo y su mente es una maniobra de estrategia. Vamos a dejar que las cosas fluyan. Nikki Haley no es, como pensé yo de momento, un puesto en el gabinete. Bueno, será de recoger papeles de las papeleras y tiene un puesto en el gabinete, porque más a eso no debería aspirar. Pero bueno, lo que haga Trump, nosotros estamos en las gradas y arriba del estadio. Él es el que está jugando allá abajo, y esperemos que batee el home run con todos los hombres en base y que estos degenerados logremos pararlo. Así que esa parte de Nikki Haley, yo creo que dejarlo a la sorpresa que nos da Trump. Bueno, yo te digo que el endorso de Nikki Haley es un endorso más de un demócrata para el presidente Trump. De esa manera yo la veo. Claro, presidente Trump es un genio. Vamos a admitirlo, es un genio. Él tiene personas que están rodeándolo. Muchos yo sé que son rhinos, pero el presidente Trump tiene una agenda y él sabe que si él no gana en el 2024, esta gran nación se nos va de las manos. El socialismo ya llegó y el comunismo está tocando la puerta. No. Está aquí adentro.
Está aquí adentro, El enemigo, que no está manifestado ya con la hoz y el martillo al lado de o sea, van a bajar el águila y van a subir la hoz y el martillo. Eso es lo único que nos falta por ver. Pero el comunismo está aquí porque estos tipos llevan años penetrando a este sistema. Seguro. Estamos siendo ahora mismo, con todo el respeto, gobernados por China, India, Rusia, todos los países del mundo. Tienen una influencia tan y tan grande en este país y los políticos nuestros nos han vendido. Absoluto. Y Nikki Haley es una excepción, no es excepción. Nikki Haley, si ella llega algún día a ser vicepresidenta de los Estados Unidos, vamos a sufrir lo que jamás hemos sufrido. Yo creo que ella va a ser peor que Barack Obama, te lo digo así. Ahora, la necesitamos a ella y tenemos que acercarla. Hay un dicho que dice, es mejor tener tus enemigos cerca que no lejos, porque los podemos vigilar. Y Trump tiene que saber que la primera administración de él cometió un par de errores. Él se confió mucho en Jeff Sessions, se confió mucho en Bill Barr, y esos dos attorney general eran dos pérdidas de tiempo, pero claro, le hizo a los reinos que lo rodean a él. Ese es el peligro, que tú y yo y el pueblo americano tenemos buenas intenciones con él, lo adoramos, votamos por él, pero no tenemos el poder de decirle a él a quién él debe elegir. ¿Ok? Eso es natural. Entonces, él escucha a esta gente, que muchos de ellos son abogados, senadores. Mira, imagínate escuchar a Lindsey Graham, Tim Scott, Marco Rubio. Y ahora mismo tenemos un problema grande en Estados Unidos también. Mira la lista que hay de las personas que quieren ser vicepresidente. Esta gente, tienen gente trabajando para ellos, para venderle a él el producto. Claro. Y eso es cierto, y eso no debe ser. Al final del día, yo diría que ahí solamente, de todos los que están mirando, yo diría que para vicepresidente a Nikki Haley jamás, a Tim Scott jamás, Marco Rubio no creo que califique, siendo latino y siendo una persona que es una persona sentimental, trae buenos sentimientos y puede revolucionar a todos los latinos a votar por él, pero también es un rhino, lo ha probado en el pasado. Ahí está el gobernador de North Dakota, creo que se llama Doug Burgum. Ese hombre se ve muy bien. La mejor para mí sería Kari Lake, pero Kari Lake no ha tenido un puesto político. Todavía no es bien reconocida. Y aunque Kamala Harris no califica para nada, pero tú sabes cómo es. Pero tú sabes lo que pasa, que los demócratas saben venderle al pueblo que no está educadamente preparado para venderle a Kamala Harris y destruir a Kari Lake. Yo diría que, mira, en un momento dado la gobernadora de South Dakota para mí era la mejor, una mujer blanca. Yo creo que la mujer blanca ya se merece un puesto como de vice president, y ella era, pero han pasado cositas que ya ella bajó de categoría muy rápido. Quedan dos mujeres blancas, que es la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, que yo pienso que sería bien porque es leal. La más leal de todas viene siendo Kari Lake. Te lo digo así, Japao. Bueno, mira, te voy a decir mi opinión. Yo creo que el término mujer es importante que llegara a esa posición de ser la vice president, porque como quiera que sea, es el camino al momento de la reelección natural que pudiera escalar y pudiera seguir la continuidad de la obra de Trump. Nosotros necesitamos ese binomio de que el que va como vice president, no solamente porque tú le enfatizas por el término de blanca, es que no hay otras personas, ¿verdad? En este momento entre las mujeres, pero ojalá que sea blanca, rubia, negra, amarilla, chinada, japonesa, como sea. El problema es que tiene que haber alguien en conexión directa con el pensamiento MAGA para dar la continuidad.
porque lo que viene 4 años no va a ser suficiente de ninguna manera para resolver el drama que estamos aquí. Tiene que haber algo a largo plazo. Pero en el caso de los reinos del partido, y uno por decirlo porque lo conozco de cerca, no es que me digan que lo estoy viendo lejos, lo conozco de cerca, he tenido contacto con él en diferentes lugares, sobre todo porque tiene una gran cercanía con el doctor Conte Agüero, en el cual a mí me une un punto muy cerca. Y este individuo, como quiera que sea, es presidenciable a la larga, así que hay que tenerlo. Mi abuelo tenía un refrán que decía, este que es bueno, tenmelo observado. Y en este caso, él es presidenciable, Marco Rubio es presidenciable por todas las cosas que hay. Es un tipo que, aunque es su trascendencia pues latina y de Cuba, su familia, pero él nació aquí, porque si no jamás pudiera aspirar al puesto de presidente, y hay que tenerlo en observación. Y de nosotros depende que lo que vaya a suceder. Yo no, dentro de 12 años yo no tengo nada que ver en esto, evidentemente, pero la gente que viene atrás no puede cerrar los ojos, tiene que hacer seguimiento, porque si en el camino, aunque sea presidenciable, no responde a la necesidad de Make America Great Again, no puede que la gente lo vaya a aceptar. Así que en ese punto tenemos que estar claros. Y la otra cuestión es que tenemos un individuo que no es Dios, es un individuo de carne y hueso como tú y como yo, va a cometer errores porque aquí nadie está inmaculado. Inmaculada es Jesucristo, Dios y las deidades que nosotros que podamos creer, sino que el punto es que va a cometer errores y nuestro deseo es que esos errores que se van a cometer, porque no hay de dónde eximirlo, pero que no sean el daño que estos degenerados que están gobernando en este momento son. De lo que estamos viviendo en este momento. Esa es nuestra observación. Y si nosotros mantenemos esto aquí, de no decir, porque es más, cualquier persona que Trump nombre como vicepresidente, cualquiera, de todas maneras ya están preparados para preparar la crítica. Sí, exactamente. Nosotros tenemos simplemente que mantenernos de espectadores, confiar de que la maniobra va a ser siempre mejor que la que estamos viviendo en este momento, pero puesto los ojos en lo que va a pasar, ya ni siquiera en estos 4 años que vienen, es en los siguientes 12 años que tenemos que tener a la persona blanco, rubio, negro, chino, lo que sea. No, tenemos. Y mi posición es que sí, que sea una mujer en este momento. Sí, pero te digo la verdad, la razón que yo digo una mujer blanca, con todo el respeto, es porque las mujeres blancas son la mayoría entre las mujeres. Explicamos. Y una de las cosas que hemos visto en el pasado es que siempre se quieren ir por la minoría. Y la mujer blanca en sí es la mayoría. Yo diría que la mujer blanca dentro de las mujeres son el backbone of America. Exacto. Ellas pelearon en el West, otras mujeres minoritarias no pelearon para ganar el West, han estado ahí y son el backbone of America. Yo creo, la otra que te había mencionado, mencioné a Sarah Huckabee Sanders, que a Hilda Ravilero le gusta a ella. Yo te digo que la otra viene siendo Elise Stephanie, la congresista de Nueva York, está muy fuerte ella. Y sí que, mira, ahí está Meredith Taylor Greene, pero yo creo que ella es un poquito muy brusca. Ok, mira para que vea que me parece que está verde todavía, me parece que está verde. Exacto, es una mujer fuerte, es patriota, pero no tiene lo que tú acabas de decir de Marco Rubio. Marco Rubio es dinámico, una persona que le cae bien a la gente. Vamos a admitirlo. Y Elise Stephanie se ve fuerte, pero a la misma vez yo pienso que ella le cae bien a la gente. Y lo que estamos buscando es el voto liberal, los antifas blancos que se han ido del Partido Republicano, a ver si por lo menos conseguimos un 5 o un 10% de ellos, ya que los latinos nosotros estamos demostrando que estamos con Trump, porque nosotros estamos valorizando quién es Trump. Nosotros venimos de países que, mira, los países de nosotros no echan para adelante ni empujándolo. Mira, yo soy puertorriqueño y a mucha honra, todo el dinero que Estados Unidos ha invertido en Puerto Rico, y todavía nosotros estamos cerca de como un tercer mundo en muchas cualidades. La luz, la corriente no trabaja bien, todo, ¿sabes? Te necesitamos personas que nos puedan ayudar y nosotros mismos educarnos, porque no solamente son muchos anglos blancos que están perdidos.
Esta gente están perdidos, ven un minoritario y ellos creen que ya vieron a Dios. No, usted tiene que hacer su homework porque todo el mundo no es bueno. Eso, todo el mundo no es bueno. Hay que informarse, hay que hacer la tarea. Si tú no haces la tarea, estás poniendo en riesgo tu familia. Y el término que todo el mundo vi Mendoza como crítico, que Gustavo lo único que hace hablar de la familia, es que es el único razón por la cual estemos peleando aquí. Nosotros estamos peleando por poner a Trump porque nos gusta que Rubio. Porque es lindo, no, y porque tiene dinero, no. No, porque está a riesgo la familia de cada uno de nosotros. Tenemos que hacer la tarea. Eso que tú acabas de decir, palabra crucial. Creo que si hay algo que este programa diga, vamos a decir, eso que acabo de decir tú, es lo que aquí tiene la gente que hacerle el trabajo. Hay que hacer el estudio, hay que leer. No te puedes quedar viendo Netflix los fines de semana en tu casa con el six-pack de cerveza y con las palomitas de maíz, sino que tú tienes que, a riesgo, los meses que quedan, tienen que ser de activarse, de salir a fajarse por tu familia y sobre todo confiar de que lo que se haga sea bien, pero observar. Yo no endoso de ninguna manera a Marco Rubio. ¿Por qué? Porque no lo considero la persona en este momento. Pero si a la larga, y si entra en el rediro otra vez de eso, de lo que dice la gorra esa que tú tienes puesta arriba, make America Great Again. Entonces, la futura gente que quedan, pues entonces tiene que hacer la tarea sobre él y es tenerlo en escrutinio. Pero sí, lo que sí te garantizo, Miguel, y te lo pongo arriba de la mesa, de que si eso no es verdad, yo renuncio a todo esto y apago el canal. Aquí el que se salga para Vice President, que coja a Trump, se le van a tirar arriba y se lo van a criticar, porque es parte de la dinámica de causar la atención. Los demócratas tienen ya listo, mira, lo que vamos a hacer esto, lo único que nos falta es el nombre de quién va a ser el vicepresidente para tirársela arriba. Cualquier persona que él ponga, tú puedes estar, si la comparamos con la hiena de Kamala Harris, es mejor que nada. Pero, hasta yo me veo mejor que Kamala Harris para claro, señores, escuchen bien, Miguel Muñoz para Vice President. Mira, te digo la verdad, entonces la razón, bueno, vuelvo y digo, hay otra, últimamente esta semana pasada, el fin de semana pasada salió el nombre de Tom Cotton. Ajá. Creo que es un senador de Arkansas, se ve muy bien, se presenta muy bien. Claro, entre los dos, si es un hombre, yo pienso que sería Josh Hawley de Missouri. Me agrada mucho más él fue el Attorney General de Missouri, ha sido un hombre fuerte. Tú sabes que ya lo había dicho yo antes, Ted Cruz para mí era mi choice, porque es un hombre fuerte, pero a la misma vez lo comparo a él con, yo no sé si te recuerdas del senador de North Carolina, Jesse Helms. Oh, ¿cómo no? Un hombre bueno, pero era un hombre muy brusco, fuerte. Entonces necesitamos a alguien que sea un poco flexible, porque la juventud nos domina a nosotros, nos dominan. Entonces nosotros tenemos que también jugar esa política y entender que necesitamos una persona dinámica, parecida, porque mira, aunque tú no lo creas, vestirse bien y parecer bien, vende. Eso es una cosa que es natural. Y te digo la verdad, mira, están hablando también del el senador nuevo de Ohio. Creo que ese nombre es de la barbita, no me recuerdo muy bien de él. Pero anyway, vamos a dejarlo ahí en eso de los vicepresidentes. Yo vi hoy la lista, ahorita mismo estaba mirando a Fox y ahí está Nikki Haley, Tim Scott, mira, Ramaswamy. Mira cómo te lo voy a decir. El caso tiene el mismo problema que tiene Kari Lake, que no tienen un background político. Pero Ramaswamy, piensa lo que te voy a decir, y es indio, para que tú veas que no estamos hablando de racismo aquí. Claro, claro. Se ve un hombre íntegro y un hombre que puede debatir a Kamala Harris, porque ya lo hizo con Nikki Haley, que la destrozó. Oye, no el gato de mi casa y el perro del vecino están mejores preparados para hablar con Kamala Harris que cualquier persona que haya. Exactamente. Mira, otra cosa que podemos hablar, los tres, creo que hay dos debates. Ahí está primero el de junio 27, que yo no sé cómo Trump acepta ese debate,
si todavía no hemos ido a la convención. Pero Trump, recuérdate, Trump es Trump y es muy inteligente. Él se confía mucho porque él es el hombre que tiene la energía. Pero sabemos que los medios de comunicación y como es en CNN esos debates, lo van a tratar de manipular de una manera que él tiene que ser súper fuerte. Dios quiera que quien lo está advising, lo está asesorando, que lo esté asesorando bien y lo esté preparando. Es más, si soy yo el que lo estoy preparando, yo le digo, si tienes que decirle cállate la boca que tú no sabes nada, díselo. Claro. Porque es la verdad, el hombre no sabe nada, no sabe dónde está parado. El otro viene siendo en septiembre, creo que 10, y hay par de debates más. El de septiembre 10, ya las convenciones, la convención de los republicanos en julio, demócratas en agosto, pues ya estamos, ya los dos han sido nominados y estamos en esa batalla. Pues yo diría que de ahí para adelante, pero el del 27 no creo que fue buena idea, antes de la convención, porque todavía yo creo que él no va a tener un vicepresidente. Ahora, Trump es un genio. Trump va a aguantar el VP hasta lo último, para que no lo ataquen. Pero yo le diría a él que tenga mucho cuidado con el Swan, porque el Swan le está vendiendo algo y no le importa. El Swan lo que quiere es mantener el poder y que él no arregle este país. Esos tipos tampoco se quieren dejar quitar el sartén por el mango, entenderlo. No quieren. La papita. Mira, nosotros no somos ni pitonizos, ni somos magas sí, magos no para descubrir qué es lo que pasa en la bola de cristal. Nosotros tenemos que aferrarnos a nuestras convicciones y a nuestras creencias de que lo que viene es para bien. Pero cualquier cosa que haga Trump va a ser criticable y después ellos saben que van a perder y si logran no detenerlo, entonces ya ellos tienen preparado lo que van a seguir haciendo y los bloqueos que puedan hacer. Así que para eso también es importante que nosotros ganemos las dos cámaras, porque de eso depende también el ejercicio de lo que nosotros esperemos que pase. Pero de que van a estar involucrados estos degenerados infiltrados, bueno, esa es una de las críticas que siempre he hecho, porque no se creó el partido MAGA y haberse llevado esos 80 millones, que hoy es mucho más que eso, y haber consolidado la limpieza de ese swamp que nosotros sabemos que está ahí y vamos a pelear contra eso. Así que fundamentalmente la observación sobre el vice president, que es lo que va a dar la continuidad, como te lo dije hace un momento. Sea quien sea, va a ser atacado. Y Trump ya está diciendo, vamos a la discusión, a ese debate, porque es una discusión lo que va a haber ahí, eso no es ningún debate. Eso va a ser un enguerrillamiento de tirapiedra de ambos lados, a ver quién se hiere y quién va a salir mal. Creemos nosotros que va a ser este degenerado de Biden, pero estos demócratas, cuando se hayan arriesgado a ir a pelear en Cámara, entonces tenemos que estar pensando qué plan tienen ellos. Imagínate, va a ser a través de unos medios de ellos mismos. Bueno, el día que va a hablar Trump, le dañan el micrófono y cuando habla el otro, no sé, ponen un clon de una voz artificial y habla por él. ¿Qué sabemos que pueda surgir? Es un riesgo extraordinario, porque nosotros tenemos ganado. Yo creo que no necesitamos ese debate, pero si vamos, es una posición estratégica de campaña. Lo que sea, nosotros no lo sabemos, esperemos que salga para bien, pero es un arma de doble filo. Quizás que, como dicen, que yo siempre estoy viendo fantasmas donde no hay y soy pesimista, todos los escenarios contra estos degenerados son válidos de que los tengamos presentes, porque el objetivo de ellos es ganar como sea. Aquí no hay ninguna limitación. Lo que ellos tengan que... No nos podemos dormir, Gustavo, no nos podemos dormir. Nosotros somos los que nosotros no nos arriesgamos. Ellos sí, ellos van adelante. Es más, si hubiera algún eslogan de campaña que se le pudiera adherir también a Trump, en Venezuela estaba el presidente Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, todo el mundo tiene un concepto de lo que sea, eso no lo estamos analizando aquí porque el programa no es para eso. Pero Carlos Andrés Pérez tenía un eslogan de campaña que decía: este hombre sí camina, va de frente y da la cara. Y eso es Trump en este momento. El tipo va de frente, no se le para a nadie.
Entonces, ese eslogan sería aplicable, es un término porque ya no está en el plano de nosotros, pero tenemos que observar la seguridad de que la única continuidad es el vice president, así que es importante. Es muy importante, es muy importante. Por eso se le van a tirar con todo cuando cualquiera... Trump tiene que escoger la mejor persona más calificada. No puede ser minoritario porque la gente quiere un minoritario, no. No puede ser un hombre blanco porque la gente quiere un hombre blanco, no. Es lo que es mejor para el país. Perdóneme que te interrumpa tanto porque acostumbro a hacerlo. ¿Sabes qué? El vice president tiene que ser en este momento autóctono norteamericano. Yo ni siquiera veo un latino metido ahí porque es importante aglutinar a todo el país. Rescatar la nación primero, antes de pegar a repartir los dulces. Rescatar la nación primero antes de empezar a ¿cómo se dice? A distribuir los dulces, porque esa es la verdad. Tenemos que salvar la nación a como dé lugar. Y la nación solamente necesitamos a Trump y un vicepresidente que tenga pantalones o que tenga unas enaguas bien puestas. Y continúe lo que dice tu gorra. Exacto, porque te digo algo, ahora mismo yo me estoy inclinando hacia la congresista que es joven, dinámica de Nueva York, Elisa Stefanik. Está hablando muy bien. Todos cometen errores. Estoy seguro que ha cometido miles de errores y se los van a sacar a la luz. Pero el problema viene siendo el Partido Republicano tiene que counterpunch. Cuando ataquen a nosotros, ellos tienen que buscar de donde no haya para atacar a Biden y a Kamala Harris y a todos los demócratas. Dime, ¿qué te puede vender un demócrata hoy en día? ¿Qué te puede vender cuando quieren enseñar a nuestros niños que se operen, a los militares, que las mujeres ya no pueden tener un deporte digno de ellas? Ahí le siembran un hombre de 6'2", que tiene una fuerza. Imagínate, si las mujeres fueran no inteligentes, voy a decir despiertas de mente. Esa es la palabra. Dicen, ¿cómo vamos a permitir esto? ¿Cómo ellas están permitiendo esto? Cuando tú ves lo que le están haciendo, le están destruyendo sus deportes, las estamos destruyendo. Y yo te digo la verdad, yo prefiero darle un beso a una mujer que a un hombre. Perdóname que te lo diga, pero a ti. Así que a las mujeres yo las adoro, yo las respeto. Si tienen bigote, no, porque el debido respeto. Si mide 6 pies y cuando lo chequea allá abajo, olvídate. No. Bien, es una cosa que tenemos que despertar. Y yo veo que el Partido Demócrata está destruyendo este país en todos los frentes, en el frente mundial, en el frente de la educación. No tenemos un liderazgo, lo he dicho varias veces. Búscame a alguien en esa administración que tú puedas decir, esto es un caballero y esto es una dama. Es que no lo esa gente han destruido y siempre que necesitan a alguien para un gabinete, te buscan lo más bajo que hay. Ahorita mismo hay Ted Cruz atacó a una señora ahí, que ella está, no sé para qué puesto es, porque teníamos que hacer el programa y lo apagué, pero yo digo, ¿en qué cabeza cabe esto? Él le pregunta a la señora, pero ven acá, ¿cómo tú puedes justificar un hombre de 6'2" en el deporte de las damas? Creo que era para las cárceles. ¿Cómo tú crees que las mujeres se sienten cuando un hombre va y dice que es mujer y ella lo mete en la cárcel de las mujeres? Y le pregunta a ella los genitales de esa persona, ¿eran male o female? Y ella le contestó male. Pues entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces ahí es donde yo me mira. Bueno, el presidente Trump, si cometo algún delito, yo me voy a declarar mujer para que me manden para la cárcel. Esto está bien mal. Mira, te digo, el presidente Trump habla de frente, como tú dijiste ahorita. Biden, yo creo que a él le van a poner muchas inyecciones para ese debate del 27, porque ese hombre no tiene nada que hablar. Hacen un rally de Biden, van 50 personas que están todos dormidos. Otra cosa que tenemos que entender, el partido que divide América es los demócratas. Siempre que Biden
hace una conferencia de prensa alabando a la raza morena y tirándola a la raza blanca. Y eso lo he visto yo. Bueno, que no, ellos se puede decir. Pululan eso de racismo. Ajá, el racismo. Miguel, nos quedan 5 minutos, el tiempo implacable, los temas más candentes de lo de este programa, ninguno. Voy a hacer un chiste interno, les voy a mencionar un chiste interno entre Miguel y yo. Yo me equivoqué y lo llamé y de madrugada lo activé porque teníamos que grabar el programa y cuando después pasa que él me dejó correr en mi error, después al día siguiente me dijo, pero es que te equivocaste porque no era él, sino era... Y es un chiste interno de nosotros, que lo sabemos nosotros, pero no, nos reímos. Lo que quiero decir con eso es que todo el mundo se equivoca, así que nuestro paladín no va a ser exento de que se vaya a equivocar. Nos toca a nosotros hacer la tarea, que es lo que tú dijiste. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta velada de hoy, tradicional martes con Miguel. Por favor, actívense, cubran las necesidades en favor de su familia. Muchísimas gracias, Miguel, y es todo tuyo para terminar. Gracias. Bien rapidito, te voy a mencionar que anoche Trump, el sábado pasado Trump tuvo un rally para los libertarians ahí en Washington, D.C., como 35 minutos duró. Mucha gente lo aplaudía y lo apoyaba, otros hacían bú. Eso es normal, ¿sabes? Mayormente el libertarian son gente blanca que no saben ni dónde están parados. Ok, pero bien, mira. Otra cosa, recuérdate de esto y te lo voy a decir de todo corazón. Yo les digo a todos los latinos que no se dejen engañar por palabras bonitas. Hagan su homework, recuérdese, su familia, sus nietos, nuestro país depende de ustedes. Si se abandonan a Trump, abandonaron a su familia. Y una persona, mira, yo te digo esto, el presidente Trump es el mejor presidente que ha pasado por la historia de Estados Unidos y en camino a ser el mejor líder que el mundo jamás haya visto. Si el presidente Trump no es electo presidente en noviembre 5 del 2024, esta nación se fue volando. No vamos a tener liderazgo, vamos a tener a China, Rusia, India, Brasil, México, Canadá gobernándonos, porque los líderes de aquí se han vendido como pan caliente. Y recuerden de algo que les voy a decir de todo corazón. Un gobierno que te da todo lo que tú quieres, algún día te quitará todo lo que tú tienes. Que Dios me los bendiga a todos. Por favor, hagan su homework. Siéntense en la mesa, bien sea de la cocina o del dining room, cuando cenen con su familia, abracen a sus hijos porque no sabemos a dónde vamos. No sabemos a dónde vamos. Démosle la educación que podemos y esperemos que el presidente Trump salga de esto y que coja a la mejor persona calificada para vicepresidente de los Estados Unidos. Esos son mis mejores deseos para la comunidad latina, americana en general. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Miguel. Nos vemos en la próxima oportunidad, mis amigos. Hagan el trabajo, hagan la tarea, de eso depende. Hasta la próxima. Y prepárense. Adiós. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets regular, the bombs bursting in air, gave proof
say does that star